Bienvenidos a este episodio que será viral. La refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, suma explosiones, fallas, incendios. Miren, en un mes van por lo menos 4 siniestros. El más reciente, la explosión de una bodega de coque, un residuo que queda luego de refinar crudo. Así, uno de los proyectos estrella del sexenio de Andrés Manuel López Obrador vive envuelto en la polémica. La pregunta es, ¿son fallas de origen o falta de mantenimiento, por ejemplo? Son algunos cuestionamientos que haremos a nuestros invitados. Saludo con mucho gusto a la doctora Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos e investigadora del James Baker Institute III. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Juan. Mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Qué amable, gracias. También doy la bienvenida al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, ex consejero de Pemex. Fluvio, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí contigo y con mi queridísima amiga Miriam. Gracias. Gracias, bienvenidos a los dos. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. Doctora Miriam, ¿qué le parece lo que ha estado sucediendo por allá en Dos Bocas? La pregunta es muy concreta. ¿Se puede tratar de fallas de origen, falta de mantenimiento, errores humanos? ¿Qué es lo que está pasando por allá en Dos Bocas? Yo creo que más bien es una falla de origen, pero es altamente especulativo porque la información no es fácilmente accesible al público, ¿no? Desde la aprobación del proyecto, que fue realmente un proyecto emblemático del gobierno de Andrés Manuel, que realmente llevó la Secretaría de Energía, no tanto Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, Rocío Nale estaba en la refinería cuando debería de ser secretaria de Energía. Octavio Romero, quién sabe de qué forma se involucró en el proyecto, qué pasó con el Consejo de Administración, un proceso de permisionamiento y verificación y seguimiento realmente lamentable por parte de la Semarnat y la ASEA, la Agencia de Energía y Seguridad Ambiental. Yo creo que estuvo todo mal hecho, ¿no? Porque no puede ser mantenimiento. ¿Cuánto tiempo tiene esa refinería? Está recién nacida, ¿no? Sí. Salvo la mejor opinión de mi querido Fluvio Ruiz Alarcón. Gracias, doctora. Ya le preguntaremos ahora mismo a Fluvio porque toca un punto muy interesante, lo que tiene que ver con la opacidad, ¿no? Vamos a entrarle por ahí también. Fluvio, ¿qué piensa en este sentido desde su punto de vista? ¿Es una mezcla de factores? Y la pregunta que yo agregaría es, ¿qué tan común es en refinerías de este tipo, de este calibre, por ejemplo, en otros países, que se den estos siniestros tan constantes? Bueno, en primer lugar, como dice mi querida amiga Miriam, lo más probable es que sea una cuestión desde el diseño mismo. Y lo digo también en esos términos, lo más probable, porque en efecto, en algún momento trascendió en medios y nunca fue desmentido el hecho de que aparentemente el Consejo de Administración tomó la resolución increíble de haber sido así, de abandonar una metodología que en el argot aquí de la industria en general, de las grandes obras de infraestructura, es conocida como la metodología FEL, ¿no? Que es una metodología muy empleada donde se sientan las bases, los pasos que debe seguir desde la concepción pues un proyecto de esta complejidad y de este tamaño, ¿no? Entonces, aparentemente, al no haberse cumplido las primeras etapas, la decisión por mayoría, hasta donde trascendió en medios, fue, pues, en lugar de retomar con seriedad y con rigor esta metodología, pues fue abandonarla, ¿no? Entonces, me parece que ese es un primer elemento de preocupación. Y en efecto, difícilmente, como dice Miriam, esto puede ser un tema de mantenimiento porque es una refinería pues nueva. Pensemos que la de Minatitlán tiene 120 años, la de Ciudad Madero también tiene más de 100 años y con sus problemas y todo, pero ahí andan. Entonces, creo que es por ahí y es raro, yo no conozco tanto, pero de lo que sé, que una refinería en esta etapa tenga ya, haya presentado pues los accidentes, las fallas, las claras insuficiencias de diseño que ya ha presentado la refinería Olmeca. Y en tan poco tiempo. A mí algo que me llama la atención es que los protagonistas, hablemos por ejemplo solo de Rocío Nale, pues con un premio, ¿no? Ahora mismo gobernando todo un estado.
Y mientras tanto, pues en la ¿Qué refinería... estado? El de Veracruz, el mío. Para acabar, Fluvio, exactamente. Donde llegaron mis abuelos también. Miren nada más. Exacto. También es el mío. No, y qué decir a todos los habitantes ahora mismo de Tabasco, pero a ver, ¿qué piensan, por ejemplo, Miriam, respecto a los trabajadores, toda la gente que se levanta cada día y va y deja su parte, lo que le toca de hacer su chamba ahí en la refinería, en esto que pareciera una auténtica bomba de tiempo? Me llama la atención esta necedad, no han querido reubicar, por ejemplo, estas escuelas que están pared con pared y demás. ¿Qué riesgos implica tanto para los trabajadores como para quienes viven alrededor de la refinería? Es un riesgo altísimo y desde que se concibe un proyecto de infraestructura de esta magnitud, ¿no? Se hace un estudio de riesgos dentro de la manifestación de impacto ambiental. Otra vez, insisto en el carácter omiso de la SEA. Mi querido Fluvio hablaba de las omisiones del Consejo de Administración. Yo debo remarcar que el titular de la Agencia de Seguridad Energética y de Protección al Ambiente, pues Luis Carrizales, era parte del equipo de logística de Andrés Manuel López Obrador. Yo nunca entendí qué hacía ahí, ¿no? Y qué hacía, y qué hacía con la aprobación y supervisión de un proyecto de este tipo. Y los mismos trabajadores las poblaciones aledañas ya podrían iniciar un proceso de denuncia. Sería interesante ver si están denunciando y si no denuncian, ¿por qué es? A mí me comentaron que la bodega de Coque, y es información de oídas, no lo puedo afirmar categóricamente, está debidamente construida. Entonces puede ser y que el coque no pudo haber llegado a esas temperaturas como para causar el incendio. Entonces esta persona que es muy conocedora en materia de refinación, que me ha pedido que no la cite, me dice que una de dos, o se calentaron los hornos que procesan el coque, que están en ese mismo patio, que debe ser muy, muy amplio y lo es, o alguien encendió el tanque, ¿no? Que podría ser. Entonces, esto requiere una investigación profunda y veamos, conforme a derecho, Pemex es un regulado, es un ente regulado por la SEA en esta materia. Entonces, ¿por qué no se le está dando el seguimiento y se le abre un procedimiento de verificación y sanción en beneficio de la población, de los trabajadores, ¿no? Y de las poblaciones aledañas? O sea, Pemex no es más importante que México, ni la refinería, ni que los mexicanos. Y que quede clarísimo que la refinería es un medio, no es un fin. Y se le está tratando como un fin. Híjole, qué interesante, sobre todo, hay un punto aquí, y voy a retomar, doctora, el tema de la opacidad, porque estaba a punto de preguntarles, oigan, ¿y creen que las medidas correctivas que se han dado son suficientes y demás? Pues no tenemos idea de lo que está pasando, Fluvio, por ejemplo, en este sentido, ni siquiera hay información que pudiera transmitir un poco de calma a quienes viven alrededor o a quienes están interesados en el tema en general. Sí, bueno, sí, simplemente hay un dato político, ese sí, evidente y confirmable. El municipio de Paraíso, donde se asienta la refinería, es el único, bueno, ahora ya son dos, pero en el año pasado era el único municipio que no gobernaba Morena, lo gobernaba el PRD. Ahora lo gobierna Movimiento Ciudadano, al igual que el municipio de Emiliano Zapata, pero bueno, esa parte de ser la tierra de Chicochen es menos conocido. Pero este municipio refleja este hecho político, el municipio en el cual se asiente una de las obras emblemáticas de la administración anterior no sea gobernada en 2 trienios consecutivos por el partido en el poder, me parece que refleja todas estas dudas y toda esta circunstancia social, ¿no? Porque si bien, como decíamos, por esa falta de transparencia no podemos hacer afirmaciones categóricas, lo cierto es que sí, conociendo un poco la industria, podemos decir que en el diseño, por ejemplo, no se quedaron establecidos claramente cuáles iban a ser o cuál iba a ser la infraestructura para el desalojo de todos los productos asociados a la refinería, el coque entre ellos.
¿no? Hay una evidente infraestructura, o una infraestructura evidentemente insuficiente para el desalojo de los productos. Creo que se está imponiendo la necesidad de hacer una auditoría técnica, subrayo técnica, sin prejuzgar nada, malos manejos ni nada, simplemente técnica para poder discernir qué son fallas de origen, ¿no? De diseño mismo de la refinería, qué son fallas en el proceso de arranque. Esta es una obra muy compleja y tienen como que trabajar, que coordinarse obras hechas por distintas compañías, qué son fallas en la operación misma, qué son fallas en los protocolos de seguridad industrial y protección ambiental, porque ahí también Pemex tiene una debilidad como estructura empresarial, y es que el área responsable de seguridad industrial y protección ambiental es una subdirección, no es ni siquiera una dirección. Y en la lógica cuasi militar que hay internamente en Pemex, pues eso quiere decir que es muy complicado para el titular de esta área tener la capacidad de ejercer plenamente sus facultades frente a quienes tienen un nivel jerárquico superior, en este caso el director de procesos industriales, ¿no? Entonces creo que incluso desde ahí tendría que revisarse la estructura de Petróleos Mexicanos para que esto que es tan sensible a lo interno y al exterior de la empresa tenga la relevancia y la jerarquía administrativa que No, necesita. yo ya, francamente, ya no es tiempo de decir no prejuzgar porque ya hay 5 muertos Sí, también por eso la es cierto. inundación. O Eso sea, es cierto. el de no prejuzgar, ese tiempo ya pasó. Y la reestructuración jerárquica de petróleos mexicanos no puede ser ahora la prioridad. La prioridad es atender la urgencia. Sí, Eso la prioridad en el corto plazo, por supuesto, pueden pero hay ser que procesos prevenir hacia adelante. pueden ser procesos concomitantes, Claro. pero Pemex tiene los pies muy pesados. Entonces, si comenzamos a reestructurar a Pemex, burocráticamente, empezamos a detectar las insuficiencias dentro de petróleos mexicanos. Además, existe un órgano de regulación, voy a insistir, en la CEA, que no debe tener un interés ni a favor ni en contra de Pemex. La organización o, por ejemplo, la unidad que tú mencionas, Fluvio, va a tener un conflicto de interés en revisar la refinería. Claro, Entonces, yo creo que ya claro. vamos muy tarde como para hacer reorganizaciones burocráticas y para el tiempo de no prejuzgar, porque ya pagaron con sus vidas 5 personas. Sí, Ya no correcto. es No, digo, para lo que yo ocurrió estoy de acuerdo, pero hacia adelante, digo, hay más tiempo que vida, las refinerías No, pero durarán en México ya décadas. no hay más tiempo de vida que vida para la industria de los hidrocarburos, Fluvio. Ya nos hemos tardado demasiado en Sí, mejorar sí, las sí. dolencias de Pemex, en mejorar su récord muy pobre de seguridad industrial y protección al ambiente. Entonces, si hay más tiempo que vida, los que van a pagar son las vidas de los seres humanos que Sí, están sí, expuestos lo que quiere decir es que hay que hacer ambas contaminantes. cosas, o sea, sí, en el No, corto plazo de las no se está haciendo posibilidades, sí hay nada, que, no se está hay haciendo que nada corregir, claro. precisamente porque no se hace No, nada, ya pagaron con sus vidas 5 personas. Sí, sin duda, y pueden pagar de más si hecho no se hace suman nada, o nueve sea, eso muertos. es algo que bueno. Estoy todavía por actualizando aquí las cifras, son 9 las personas que han fallecido, contando los incidentes prácticamente desde que empezó a operar esta refinería. Y por supuesto que estamos en tiempo de no prejuzgar, es una realidad, o sea, no Es una estamos... realidad. Ya es hay nueve homicidios, ¿no? Es correcto. Ahora, independiente también al asunto de estas pérdidas humanas totalmente lamentables, va a llegar un punto en el que operativamente y económicamente esto va a representar un problema también para la refinería, Miriam. No, definitivamente, pero eso es terrible porque cuando ya arrancó la refinería y nos íbamos con la duplicación y la triplicación del presupuesto, pues ya no había marcha atrás, ¿no? Entonces, lo que quería yo como mexicana responsable es que esto funcionara bien, que hubiera la producción que anunció la presidenta, que eran 340,000 barriles diarios, que nadie sabe dónde están, ¿no? Ujú. Y como dice Fluvio, si hay problemas en desalojar el producto, pues muy bien, tenemos 340,000 barriles diarios de gasolina que no podemos desalojar. Entonces, lo que más quería un mexicano responsable es que esto marchara y Claro. que no fuera un total desastre, ¿no?
Y en lo que está redundando es que es un, una bomba de tiempo en una zona muy sensible del país, tanto ambiental como socialmente. Ujú, por Entonces, si supuesto. el presidente quería meterle una bomba de tiempo a su estado de origen, Ahí quedó. felicidades, logró, Ahí ¿no? está. Irónico. Y de hablar del precio de la gasolina que no iba a subir, bueno, pues eso ya que queda totalmente en segundo, en tercer plano, porque estamos viendo que evidentemente eso no se concretó. Así que, Fluvio, más allá, por ejemplo, del tema de una auditoría técnica y demás, ¿qué más se puede hacer pues, para meterle toda la caballería a esta refinería y que se mantengan con la lupa las cuestiones de seguridad y demás y evitemos estar viendo este tipo de tragedias? Mira, yo creo que de fondo, digo, por supuesto, ya digamos, los resultados de esta auditoría pues, indicarán desde la perspectiva estrictamente técnica todo lo urgente que haya que realizar, más allá de que yo insisto que sigue siendo importante recomponer institucionalmente a petróleos mexicanos. Pero más allá de eso, la parte estrictamente técnica tendría que salir de un estudio independiente. Pero en términos generales, me parece que en este proceso todavía de estabilización, la refinería no funciona de manera sostenible, estable en su capacidad de diseño, y creo que en ese sentido lo que ya desde hace tiempo tendría que haberse abandonado es esta lógica del efectismo político, ¿no? Hoy se pone mucho el acento en el volumen de procesamiento de crudo como si eso fuera lo único relevante. En realidad, tienen que verse desde la perspectiva técnica y económica, y por supuesto, considerando todo esto, los elementos de seguridad industrial, pues los factores de conversión, si están estos funcionando conforme al diseño, es decir, cuáles son los niveles de petrolíferos que se están produciendo, si son los que se esperaban para una refinería de la complejidad de Dos Bocas, o si no estamos logrando, no se está logrando la eficiencia operativa de diseño, cuál es el tipo de abasto de crudos, con qué crudos se está alimentando la refinería, qué tipos de catalizadores se están utilizando, en fin, se tiene que todo esto hacer en una cuestión o a partir de una lógica estrictamente de eficiencia operativa y ya abandonar, porque yo creo que ya no tiene ningún sentido esta lógica de efectismo político de los tiempos de construcción, de los tiempos de operación, ahora del volumen como tal de procesamiento, cuando eso es un dato, pero no es el dato relevante, sino el indicador de ocupación integral, ¿no? Bien, gracias, Fluvio. Pues nos estamos acercando al final de esta charla, pero antes, doctora Miriam Grunstein, me gustaría también un balance, alguna reflexión respecto al impacto ambiental, porque de momento lo que hemos visto en toda la costa del Golfo, de verdad que yo no recuerdo algún antecedente reciente de ver el impacto que se ha dado en las playas, lo que ha generado en pérdidas económicas para quienes viven del turismo, en fin, ha sido un caos lo que se vivió en aquella zona. Bueno, la pregunta aquí es, la pregunta aquí es, ¿Pemex es sancionable o no? Y si Pemex es sancionado, ¿quién lo va a pagar? Y lo va a pagar, lo va a pagar los mexicanos. Porque Pemex no se fija en lo que hace, puede ser tan irresponsable como quiera, porque lo que sale de un bolsillo le entra por el otro. Eso es. Entonces, es una reflexión muy dura, pero este nivel de irresponsabilidad es inusitado a nivel global. Una empresa privada que iniciara con este tipo de prácticas pierde el mercado. Acá como somos cautivos de Pemex y con todo el cariño que me corresponde tenerle a Petróleos Mexicanos, porque por mucho tiempo ha sido una palanca de desarrollo, Ujú. yo creo que es el momento de la sanción, pero una sanción únicamente económica, pues la terminaríamos pagando los mexicanos, Claro, lamentable. eso es hablando de una sanción como institución, pero evidentemente hay quien está Así es. ahí tomando decisiones, oprimiendo botones, moviendo maquinaria, y también tendría que haber investigaciones y sanciones en ese sentido, Fluvio. Administrativas y penales. Exacto, doctora. Sí, Administrativas deberían de ser respondan, destituidos, sí, inhabilitados y posiblemente encarcelados. sí, tal cual. Digo que lo que sería muy preocupante es que estuviéramos viendo
en tiempo real cómo se desviela una maquinaria de la complejidad, del tamaño, la importancia de la refinería Olmeca, ¿no? Creo que es vital que se hagan los ajustes técnicos, que se subsanen las deficiencias que puedan existir en el diseño y que exista, que se instale una disciplina operativa y el rigor necesario en el funcionamiento. Muchos de estos problemas, de acuerdo a diversos especialistas, han tenido que ver con la premura, con la voluntad de incrementar el volumen de proceso y que esto se hace en las condiciones que todavía no son técnicamente óptimas. Creo que el funcionamiento de la refinería debe hacerse con toda responsabilidad. Por el bien de todos, por supuesto, Fluvio. Así es. Doctora, pues estamos llegando al final de este episodio y evidentemente esta refinería que se ha convertido, sin exagerar, en un auténtico terror, sobre todo para quienes viven ahí en el puerto, en la zona de Paraíso, Tabasco. Antes de irnos, me gustaría pedirles en una sola palabra, es una dinámica, a ver si no los pongo en aprietos. En una sola palabra, doctora, por favor, ¿cómo definiría lo que se vive con todos estos incidentes en Dos Bocas? En una palabra, por favor. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Fluvio, en una palabra, ¿cómo lo definiría, por favor? Precipitación, creo que. Precipitación. Una precipitación. El sentido de premura, ¿no? En ese sentido. Exactamente, sí, pues la precipitación, la premura o la precipitación que lleva a tener una refinería totalmente vulnerable, que vive en la vulnerabilidad y que esto pone en aprietos a todo mundo. Y bueno, hablando de quienes están cerca, pero ni qué decir de quienes podrían verse beneficiados o no, por lo que ahí se prometió que se iba a refinar. En fin, llegamos al final de Será Viral. Muchas gracias, doctora Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos e investigadora del James Baker Institute III. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Fluvio. Qué amable. También agradezco al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, ex consejero de Pemex. Gracias, Fluvio. Muchísimas gracias. Hasta luego, mi querida Miriam. Hasta luego. Gracias, les agradezco a ambos, pero sobre todo gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este episodio. ¿Qué les parece lo que sucede en aquella refinería Olmeca en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco? ¿Se ha convertido en un terror? Sí, por supuesto, ha habido muertos, son 9 por lo menos, y hay un peligro latente para quienes viven alrededor y para quienes van todos los días a trabajar a esta que fue una de las magnas obras durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensan ustedes? Ojalá puedan dejarnos algún comentario, ojalá que puedan compartir este video para que llegue a más gente, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.